puedan participar. Entonces se sube, puedes contar con la clase pasada. Si te matriculas en el aula virtual, vas a encontrar ahí un enlace donde dice clases de teoría. Hay un enlace que te va a llevar a las clases de teoría, ¿sí? Ya está subida la de la clase pasada. Bien, vamos a empezar entonces. Hola Jorge, buen día. Hola Wilfredo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ahí en el chat preguntan cómo y por dónde se entregan los trabajos prácticos. Ajá. Eh, sí, en definitiva, la guía se llama Guía de Trabajos Prácticos. Eso lo van a desarrollar en las clases de práctica, pero no tienen que entregar los trabajos prácticos, ¿sí? La idea es una guía para que ustedes puedan estudiar, hay ejercicios, problemas, y que lo vayan resolviendo y puedan estudiar los diferentes temas que vamos a abordar. En en los parciales se evalúan esos conocimientos, es decir, si alcanzaron o no alcanzaron esos conocimientos que están en la guía, ¿sí? No es que tienen que armar una carpeta para entregar, ¿se entiende? La- Disculpe, profe. Los trabajos prácticos serían una ayuda para poder realizar los parciales, ¿cierto? Sí, la guía de trabajo práctico es una guía que van a utilizar en las clases prácticas, ¿sí? En las clases prácticas van a trabajar esos ejercicios, esos problemas, y entonces es el material que ustedes tienen que ir elaborando para aprender ustedes. Eso se va a evaluar en los parciales, ¿tá? En los exámenes parciales, ¿sí? Bueno, comparto pantalla y vamos a empezar. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es vamos a retomar algunas cuestiones de la clase pasada para poder avanzar en la clase de hoy, ¿sí? Entonces, habíamos empezado con el tema lógica proposicional y empezamos definiendo lo que es una proposición. ¿Alguien recuerda lo que es una proposición? Sí, es Es una... una oración que declara un valor de verdad y ese valor de verdad es único porque son Una verdaderos. oración que tiene asociado un valor de verdad. Bien, es Es una una oración oración. declaratoria que puede ser verdadera o falsa. Exacto, está bien. Es una de oración, es toda oración declarativa que tiene asociado un valor de verdad. Ese valor de verdad es único, verdadero o falso, ¿sí? Bien, habíamos visto también proposiciones simples y proposiciones compuestas. Para armar una proposición compuesta utilizábamos los conectivos lógicos, la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación, la doble implicación y la disyunción en sentido excluyente, o también llamada diferencia simétrica, ¿sí? Mediante estas operaciones podemos obtener proposiciones compuestas, ¿sí? Bien, ¿alguien recuerda, por ejemplo, la definición de conjunción? Lo habíamos definido a cada una de estas operaciones a través de su tabla. ¿Alguien quiere decir la definición de conjunción? La Yo, profe, conjunción, basta con saber que alguna de las proposiciones es falsa para decir que todo el problema es falso. Eso tengo anotado. ¿Está bien lo que dice el Expresa que compañero? dos afirmaciones de manera simultánea. Dos afirmaciones de manera simultánea. No se te escuchó bien. Únicamente cuando las dos proposiciones simples son verdaderas. Bien, la conjunción, ahí el compañero que dijo primero lo había dicho mal, me parece que confundió con disyunción. Entonces, habíamos definido en función de su tabla. Observábamos la tabla y decíamos que es verdadera únicamente cuando las dos proposiciones simples que la constituyen son verdaderas. Pero decimos entonces, es una proposición compuesta, se compone de dos proposiciones simples y este conectivo lógico, que resulta verdadera cuando las dos proposiciones simples que la constituyen son verdaderas, ¿sí? Eso es lo que tenemos acá. En la disyunción, habíamos dicho, si miramos su tabla, decíamos, es falsa únicamente cuando las dos proposiciones simples que la constituyen son falsas.
Entonces, definición es una proposición compuesta, la disyunción es una proposición compuesta que resulta falsa solamente cuando las dos proposiciones simples que la constituyen son falsas. La implicación, a ver, ¿alguien recuerda la implicación? ¿Qué sucedía? La implicación es solo falsa cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Bien, a la primera proposición la llamamos antecedente y a la segunda que dice él la llamamos consecuente. Antecedente, P, implica Q, Q es el consecuente, ¿sí? Y está bien lo que dice. Entonces, la implicación decimos que es una proposición compuesta que resulta falsa únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En la doble implicación decíamos que es una proposición compuesta que resulta verdadera, observamos en estos dos casos, si las proposiciones simples que la forman tienen igual valor de verdad, es decir, que las dos sean verdaderas o que las dos sean falsas. En esos casos serán verdaderas. Y la diferencia simétrica o disyunción en sentido excluyente es una proposición compuesta que resulta falsa, observemos en estos dos casos, solamente cuando las proposiciones simples que la constituyen tienen igual valor de verdad. ¿Sí? Bien. Habíamos visto también lo que era ley lógica o tautología. Es una proposición compuesta que resulta verdadera independientemente del valor de verdad de las proposiciones simples que la componen. ¿Sí? Vamos a ver ahora un ejemplo, vamos a repasar alguna tabla, porque vi que en la grabación no salió la pizarra, sino salió muy chiquitito y quizás la gente que ve el video no pueda ver lo que se veía en la pizarra. Contradicción es una proposición compuesta que es falsa, cualquiera sea la combinación de los valores de verdad de las proposiciones simples que la forman. Y contingencia es una proposición compuesta que no es tautología ni contradicción. ¿Qué quiere decir en la contingencia? Quiere decir que el valor de verdad de la proposición compuesta, o sea, es una proposición compuesta cuyo valor de verdad depende del valor de verdad de las proposiciones simples que la forman. ¿Sí? Bien, y entonces veíamos algunas leyes lógicas. La clase pasada habíamos hecho la 3, había pedido un compañero. Podemos hacer alguna más si les parece ahora. Entonces queda grabado en la pizarra, pueden ver, y trabajamos un poquito más con las tablas. No sé qué les parece. ¿Quieren hacer alguna en particular? ¿Estuvieron trabajando y no les salió alguna? Profe, ¿podría ser la distributiva de la conjunción respecto a la disyunción? Bien, fíjense, propiedad distributiva de la conjunción con respecto a la disyunción. Vamos a hacer eso. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a hacer esa propiedad entonces en la pizarra. ¿Sí? Entonces, yo voy a ir, voy a ir hablando, un segundo. ¿Tengo que hacer clic en mi pizarra o ustedes ven mi pizarra? Profesor, le comento una cosa. Sí. Yo revisé la clase grabada anterior y Sí. ahora, o sea, ahora que estoy en vivo, veo su pantalla más grande. Pero cuando usted comparte su grabación, su cuadro, digamos, en la pantalla se ve pequeño. No sé si eso es... digo, Claro, para... sí, ahora le cambié. Ahora le correcto. cambié. Hay alguien que está martillando, pero si puedo silenciar. Ahora le cambié, donde dice diseño acá, yo puse diseño enfoque, que quiere decir que va a enfocar la cámara, es decir, enfoca al hablante. Me debería enfocar a mí acá en la pizarra y debería grabar entonces lo que estoy escribiendo en la pizarra, ¿sí? Bueno, empezamos. Me habían pedido, por eso quería hacer de nuevo una tabla para que lo podamos ver. Decíamos propiedad distributiva, ¿sí?, de la conjunción con respecto a la disyunción. ¿Sí? Propiedad distributiva, ¿sí?,
de la conjunción con respecto a la disyunción. Esto es equivalente a decir P y R o, ¿sí? Lo ponemos entre paréntesis, o Q y R. Si uno establece una regla hay reglas de precedencia, es decir, la prioridad de las operaciones, por ejemplo, uno podría decir que la prioridad es la negación, luego la conjunción, luego la disyunción. Entonces, si yo establezco reglas de precedencia y digo que la prioridad de la conjunción por la disyunción, no haría falta poner paréntesis, ¿sí? Pero como todavía no hablamos de eso, ponemos los paréntesis. Entonces, vamos a probar de que esta proposición compuesta que está dada acá en la pizarra es una tautología. ¿Cuántas proposiciones simples tenemos? 3. 3. Es decir, vamos a tener 8 casos posibles, ¿sí? Entonces decíamos que hay una técnica para encontrar todos los casos posibles y que era que a la primera proposición le asignamos 4 verdaderos y 4 falsos. A la segunda la hacemos variar de 2 en 2, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, y a la tercera de 1 en 1. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, falso. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿La cantidad de verdadero y falso y el orden depende de cuántas proposiciones se tiene? Claro. Siempre. Si yo tengo una proposición simple nada más, voy a tener solamente 2 posibilidades. Que esa proposición sea verdadera o sea falsa. Si tenemos 2 proposiciones simples, vamos a tener 4 casos posibles, ¿sí? Si tengo 2 proposiciones, por ejemplo, P y Q, vamos a tener que las 2 sean verdaderas, que la primera sea verdadera y la segunda falsa, que la primera sea falsa y la segunda verdadera, o que las 2 sean falsas, ¿sí? No hay otro caso. En esta tabla estarían contemplados todos los casos. Si tenemos 3, son 8. Si tenemos 4 proposiciones simples, vamos a tener 16. La técnica para encontrar rápidamente esos 16 casos sería poner en la primera, ponemos 8 verdaderos y 8 falsos en la primera columna. La segunda proposición la asignamos 4 verdaderos, 4 falsos, 4 verdaderos, 4 falsos. Una técnica para encontrar rápidamente, ¿sí? Siempre vamos a tener la cantidad de 2 elevado a la n, siendo n la cantidad de proposiciones simples que tenemos, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que tengo P, debo repetir los valores que le asigné a P. 4 verdaderos, 4 falsos. A R le asignamos verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. A Q le asignamos 2 verdaderos y 2 falsos. 2 verdaderos y 2 falsos. Y a R le asignamos verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahora nos queda entonces resolver esta operación. Entonces, vamos a comenzar resolviendo. Lo que yo quiero probar es que esta proposición compuesta es equivalente a esta, en este caso. Entonces, vamos a 2 proposiciones compuestas son equivalentes si sus tablas de verdad son iguales, ¿sí? Entonces, vamos a mirar. Primero voy a resolver este paréntesis. ¿Cuál es la operación proposicional que está acá? Es la disyunción. En la disyunción, ¿qué sucede? Su definición decía que es una proposición compuesta que resulta falsa solamente cuando las 2 proposiciones simples que la forman son falsas. Entonces empiezo a buscar y encuentro acá y acá, ¿sí? Yo el resultado lo estoy poniendo en el medio, ¿sí? Lo pongo acá en la columna del medio. En las clases prácticas, quizás con sus profes lo hagan de manera distinta, pero sería lo mismo, van a llegar al mismo resultado, ¿sí? Entonces, caso contrario va a ser verdadero. Caso contrario, verdadero. Y ahora voy a resolver el resultado de este paréntesis con R. ¿Pero qué conectivo lógico? Y. O sea, la operación acá en el medio es una conjunción. ¿Qué sucede en la conjunción? Debo usar la definición de conjunción. La conjunción es una proposición compuesta que resulta verdadera
cuando las dos proposiciones simples que la forman son verdaderas. Miro entonces acá, verdadero, verdadero, verdadero. Acá no, acá verdadero. Acá no, acá verdadero. Acá no, y no más. Caso contrario es falso. Caso contrario es falso. Bien, esto sería el resultado final de esta primera proposición compuesta. Miremos ahora en esta segunda parte. La conjunción es verdadera cuando las dos son verdaderas. Verdadera cuando las dos son verdaderas, no hay más. Caso contrario es falso. El resultado lo estoy poniendo en el medio, ¿sí? Esta columna es el resultado de este paréntesis. Ahora voy a resolver este paréntesis. En la conjunción es verdadera cuando las dos son verdaderas. Es verdadera cuando las dos son verdaderas. Caso contrario, no hay más, es falso. Esta columna va a ser el resultado de este segundo paréntesis. Y ahora debo operar el resultado de este paréntesis con el resultado de este paréntesis, es decir, voy a operar estas dos columnas con el conectivo lógico o, disyunción en sentido incluyente. La disyunción es falsa cuando las dos son falsas. Me concentro en las dos columnas, miro. Voy a buscar los casos donde sea falsa primero. Acá tenemos uno. Acá no. Acá hay otro. Acá no. Acá hay otro. Acá hay otro. Y acá hay otro. A ver. Observemos que esto, caso contrario, verdadero. Caso contrario, verdadero. Debemos comparar estas dos columnas. Fíjense, esto es el resultado de esta primera proposición compuesta, ¿sí? Y esto es el resultado de esta segunda parte. Observemos las dos columnas, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, falso. Las dos columnas son iguales. ¿Qué significa? Que si yo aplico la operación doble implicación, ¿qué dice la doble implicación? Es una proposición compuesta que resulta verdadera si las dos proposiciones simples que la forman tienen igual valor de verdad. O sea que, ¿tienen igual valor de verdad? Sí, es verdadero. ¿Tienen igual Entonces valor va de a verdad? va a dar verdadero en toda la columna, sería. Exactamente. Por ende se cumple la tautología y es una ley lógica. Exacto. Es una ley lógica o tautología. ¿Qué significa que es ley lógica o tautología? Fíjense, en este caso están contemplados todos los casos posibles. En la tabla de verdad se muestran todos los casos posibles, ¿sí? De los valores de verdad de las proposiciones simples. Por ejemplo, si las tres son verdaderas, si las tres son falsas, si las dos primeras son verdaderas, la tercera falsa. Están analizados todos los casos. Si el resultado me dio en todos los casos verdadero, quiere decir que esta proposición compuesta es verdadera siempre, independientemente de los valores de verdad de las proposiciones simples que la forman, ¿sí? Entonces, su valor de verdad va a ser verdadero siempre, independientemente del valor de verdad de las proposiciones simples. ¿Está? Eso significa tautología. ¿Está? Bien. Pero ¿qué pasaría Eh, si en la tabla del medio hubiera una que fuera falsa? si en este caso hubiera uno que fue un resultado de esto fuera falso, por ejemplo, ponemos un falso acá, no sería una tautología, sería una contingencia. ¿Qué significa contingencia? Ahí ya no podemos decir siempre va a ser verdadero. ¿Qué quiere decir? Es una proposición compuesta cuyo valor de verdad depende de los valores de verdad que toman las proposiciones simples. ¿Sí? Depende de los valores de verdad que tienen las proposiciones simples que las forman. Y si fuera todo falso, sería una contradicción. ¿Sí? Si en la tabla de verdad nos dieran los resultados todos falsos, sería una contradicción. Bien, compartimos de nuevo pantalla. No sé si quieren ver alguna otra. Por ejemplo, podemos hacer esta negación de una implicación. Yo tenía pensado probar la igualdad de las implicaciones contra recíprocas son equivalentes. Sí, ya viene esa. Ya viene esa enseguida.
¿O la viste acá? Ah, no, acá no están. Están un poquito más adelante. Profe, yo tengo Están un poquito una más adelante. consulta. Sí, Yo tengo una sí. fórmula que es para saber el número de filas. Quiero A saber si ver. está bien. Sería Sí. 2n es igual a f dividido 2 al cubo es igual a 8. No sé qué es eso, pero creo que lo que estás queriendo decir es que la cantidad de casos que vamos a tener o de filas que vamos a tener va a ser igual a 2 elevado a la n, siendo n la cantidad de proposiciones simples que tenemos. Sí, profe. Sí. ¿Tá? No sé bien lo que dijiste al final, pero me parece que no estaba bien. Bien, hacemos una más y cerramos con tablas de verdad. Después de esto igual lo van a seguir trabajando en la clase práctica. Hacemos la negación, se puede borrar. Por las dudas hagan captura de pantalla y entonces van teniendo material, ¿sí? Entonces tienen la pizarra ahí resuelta. Vamos a hacer entonces la negación de una implicación. ¿Tá? Cierro la captura. ¿Puede compartir su pantalla? ¿Cómo? Profe, la cámara. Ah, bueno. Para la captura. Está bien. Ahí está. Pero las clases se graban, profe, ¿verdad? Sí, está grabado, está grabado. Pero digo, por ahí si sale chiquitito, tiene la captura de pantalla. Estoy probando ahora, le puse en enfoque, que enfoque mi cámara, pero por las dudas hagan captura, ¿sí? Bueno. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo se haría en el caso que se agregue una proposición más a eso, sean 4, digamos? Se elevaría a 16, ¿no? Así es. ¿Y cómo sería, digamos, los verdaderos y los falsos, digamos, por columna? Así, mira, vamos, les muestro cómo sería. No sé si, creo que hay algún ejercicio en la parte práctica, pero les muestro cómo sería. Entonces, tendríamos P, 4 proposiciones simples, Q, R y S. Entonces, a P lo vamos a poner 8 verdaderos y 8 falsos. ¿Sí? Q va a variar de 4 en 4. 4 verdaderos, 4 falsos. 4 verdaderos y 4 falsos. R va a variar de 2 en 2. 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos y 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Y S va a variar de 1 en 1. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y así completen ustedes, ¿sí? Observemos Perfecto, que profe. acá Gracias. fíjense, van a estar todos los casos posibles. Las 4 proposiciones simples verdaderas, las 4 proposiciones simples falsas, las 3 primeras verdaderas, las 4 falsas, las 2 primeras verdaderas. Si miran, son todos distintos. O sea, con esta técnica se aseguran de que están todos los casos analizados. ¿Sí? Bien. Dijimos que hagan capturas y vayan haciendo captura cuando está la pizarra por las dudas. Vamos a hacer entonces la negación de una implicación. La negación de una implicación, negación de P implica Q, vamos a probar de que es equivalente a P y no Q. ¿Sí? Bien, entonces, en este caso, queremos probar de que esta negación de la implicación es equivalente a esta proposición compuesta. Entonces, vamos a ¿cuántas proposiciones simples tenemos? 2. Bien, entonces vamos a tener solamente 4 casos posibles. Fíjense que si a Q yo le asigné verdadero, falso, no Q, ¿qué va a hacer? Si Q es verdadero, no Q va a ser. Falso, verdadero, falso, verdadero. Exacto, exactamente. Entonces resolvemos el paréntesis. En la implicación se define que solamente es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ahí. No hay más casos falsos, el resto va a ser verdadero. Pero ahora yo a esta columna la debo negar, porque acá yo tengo la negación de este paréntesis.
La negación de ese paréntesis es, si esta es verdadera, acá va a ser falsa. Si esta es falsa, acá va a ser verdadera. Falso y falso. Este sería el resultado de toda esta primera parte, ¿sí? Ahora, en la conjunción, resolvemos esta segunda parte. Conjunción, ¿qué sucede? Es verdadera solamente si las dos proposiciones simples que la forman son verdaderas. Caso contrario, falso. Observemos, fíjense que esta columna y esta columna son iguales. ¿Qué podemos decir? De que esta proposición compuesta es equivalente a esta. Dos proposiciones son equivalentes, compuestas son equivalentes, si tienen la misma tabla de verdad. Fíjense, falso, verdadero, falso, falso. ¿Qué quiere decir? Que al aplicar puedo probar entonces que esta es equivalente a esta. Entonces, si usamos el conectivo lógico doble implicación, nos quedaría, tienen igual valor de verdad, verdadero. Verdadero, verdadero. Y nos dio nuevamente una tautología. ¿Sí? Quiere decir que la equivalencia de la negación de una implicación es P y no Q. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Comparto pantalla y avancemos. Bueno. Avancemos un poquito. Vamos a ver ahora implicaciones asociadas. Sea... Sí, decime. Esa parte, ¿podrías repetir, por favor? Porque como que la entendí. ¿Podrías explicar? No se te escuchó bien, te escuché todo cortado. ¿Me podría explicar, por favor? Sí. Porque no entendí. ¿La negación de una implicación? La última parte nomás. Cuando usted estaba asociando, la primera. La doble implicación. ¿Esta? La doble implicación sería esta. Lo que nosotros vamos a hacer es, tengo el resultado de esta primera proposición compuesta, que era esta columna, y el resultado de esta proposición compuesta era esta columna. Y dijimos que si mirábamos la tabla de verdad, tienen la misma tabla de verdad ambas. Entonces decimos que son dos proposiciones equivalentes. ¿Está? Pero nosotros podemos decir, bueno, la equivalencia lo podemos señalar como la doble implicación. Si yo voy a decir que esta proposición compuesta es equivalente a esta, el conectivo lógico que voy a usar acá es doble implicación. El sí, solo sí. ¿Cómo se definía la doble implicación? La doble implicación es una proposición compuesta. Lo que estoy diciendo es, toda esta proposición compuesta va a resultar verdadera solamente si las proposiciones simples que la forman tienen igual valor de verdad. Es decir, en este caso tengo falso, falso, tienen igual valor de verdad, entonces resulta verdadera. Verdadero, verdadero, tienen igual valor de verdad, resulta verdadero. Falso, falso, tienen igual valor de verdad, las dos proposiciones resulta verdadero. Falso, falso, resulta verdadero. ¿Sí? Entonces decimos que esto es una tautología o ley lógica. Sí, profe, gracias. Perfecto. A ver. Bien, vamos a ver ahora implicaciones asociadas. Sea la implicación P implica Q a la que llamamos directa. Es posible escribir otras tres implicaciones asociadas a esta. La recíproca, Q implica P. La contraria, no P, implica no Q. Y la contrarrecíproca, no Q, implica no P. ¿Sí? Por ejemplo, quizás vamos a poner un ejemplo más sencillo primero y después trabajamos con este. Bueno, vamos a trabajar con este, después aparece el otro ejemplo. Dada la implicación, si un número es múltiplo de 8, dicho número
es múltiplo de 2 y de 4. Escribir las implicaciones asociadas y determinar su valor de verdad. Si esta implicación llamamos directa, ¿sí? Este es un ejercicio que creo que está en la guía de trabajos prácticos. Entonces, a ver, esta implicación directa, si un número es múltiplo de 8, entonces, ¿dicho número es múltiplo de 2 y de 4? ¿Esa implicación es verdadera o es falsa? Es verdadera. Verdadera. Bien. Entonces ahora dice, vamos a enunciar, o escribir, ustedes escríbanlo en sus cuadernos, pero enuncien acá, y determinar su valor de verdad. La recíproca, ¿cómo la diríamos? A ver, ¿cómo escribirían? La recíproca es Q implica P. Es decir, esto que está como consecuente pasa a ser antecedente y el antecedente pasa a ser el consecuente, ¿sí? ¿Cómo quedaría? Sería, si un número es múltiplo de 2 y de 4, sería múltiplo de 8. A ver, tenés que decirme una implicación. Si un número es múltiplo de 2 y de 4, Dicho número sería Entonces, múltiplo de 8. mira, está bien. Esta coma que está acá, a veces uno dice la coma acá, si un número es múltiplo de 8, dicho número, acá hay como un entonces que está implícito, ¿sí? Entonces, en este caso diría, si un número es múltiplo de 2 y de 4, entonces, o coma, dicho número es múltiplo de 8. ¿Está bien? ¿Y el valor de verdad? Verdadero. 4. ¿El resto? Verdadero. 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 Sí, verdadero, profe. Bien. La contraria, a ver, ¿cómo lo escribirían? Alguien que la anuncie. El Puede número ser. no. Si un número no es múltiplo. No, perdón. Si un número no es múltiplo de 8, entonces un número no es múltiplo de 2 y de 4. Bien, fíjense ahí que el antecedente en ese caso es, si un número es múltiplo de 8, entonces dicho número no es, tenemos que negar el consecuente, ¿sí? Hay que negar el consecuente. Pero el consecuente está formado por una conjunción. Fíjense que tenemos una I acá. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual? La negación del consecuente. Entonces, no es cierto que dicho número es múltiplo de 2 y de 4. A ver, tendría que ser, la negación de P sería, si un número no es múltiplo de 8, entonces, dicho número, tengo que negar esto. La negación de una conjunción, que decía la ley de De Morgan. Entonces, dicho número no es múltiplo de 2 o... Ni de 4. Claro, ¿sí? O sea, es la negación de esta conjunción. Quedaría no es múltiplo de 2 o no es múltiplo de 4. ¿Sí? La negación de P o no Q. ¿Sí? ¿Se entiende? En el consecuente tenemos una conjunción. Bien, la contrarrecíproca. A ver. ¿Cómo quedaría? 2 y 4 no es múltiplo de 8. No. Si un número no es múltiplo de 2 o de 4, entonces no es múltiplo de 8. Ajá. Está bien. Si un número no es múltiplo de 2 o no es múltiplo de 4, entonces dicho número no es múltiplo de 8. ¿Está bien? O sea, que quede claro por ahí la
disyunción de las negaciones de dichas proposiciones acá, en este caso, ¿sí? Bien, ahí nomás cuidado con eso, ¿está? Vamos a ver ahora implicaciones asociadas. Entonces, si tenemos una implicación directa, la recíproca sería Q implica P. Q implica P es la recíproca de esta y P implica Q es la recíproca de esta, ¿sí? La contraria, dijimos de, si esta es la implicación directa, sería no P implica no Q. Y la contrarrecíproca de esta sería esta. No Q implica no P. Lo que quiero señalar es que esta, no Q implica no P, es la contrarrecíproca de esta, y esta es la contrarrecíproca de esta, ¿sí? A ver, acá hay un ejemplo más. Si la proposición P es Juan nació en Corrientes, y la proposición Q, Juan nació en Argentina, ¿cómo quedaría la implicación directa? A ver. ¿Juan no nació en Corrientes? ¿Cómo leeríamos? ¿Cómo sería el enunciado de esta implicación directa? Juan nació en Corrientes. Juan nació en Corrientes, entonces Juan nació en Argentina. Bien, si Juan nació en Corrientes, entonces Juan nació en Argentina. ¿El valor de verdad de esta implicación? Verdadera. Bien. Ahora enunciemos la recíproca, esta que tenemos acá. Si Juan nació en Argentina, Juan nació en Corrientes. Bien. Si Juan nació en Argentina, entonces ¿Juan nació en Corrientes? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. A ver, alguien dice verdadera y otros dicen falso. Si Juan nació en Argentina. Depende si Juan nació en nació. Corrientes. A ver, yo me paro y le digo la proposición acá y ustedes me dicen si es falsa. Si Juan nació en Argentina, entonces Juan nació en Corrientes. Es que necesariamente Falso. no es en Corrientes y decir Argentina en general, primero. Bien. Esta implicación entonces es falsa. Falso. Esta implicación es falsa. Ahora, la contraria, ¿cómo quedaría? Si Juan no Juan nació en no nació en Argentina, Corrientes. entonces Juan no nació en Corrientes. No, contraria. Fíjate que no P implica no Q. Si Juan no nació en Corrientes, Juan no nació en Argentina. Bien. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Verdadero. ¿Por qué? Bueno, que alguien justifique. ¿Por qué? Verdadero es porque si Juan no nació en Corrientes, tampoco es verdadero. Si Juan no nació en Corrientes, entonces yo ya puedo afirmar que no nació en Argentina. Correcto. No, puedo haber nacido en otra provincia de Argentina. Claro. Exacto, ¿sí? O sea que el valor de verdad de esta, ¿qué es? De esta proposición compuesta. Falsa. Es falsa. Falsa. Fíjense que el valor de verdad de esta, de la recíproca y la contraria, son falsos, ¿sí? Tienen el mismo valor de verdad en este caso. Y la contrarrecíproca, a ver, ¿cómo quedaría? Pasa lo mismo con esa, que sería, o sea, esta igual que su contrarrecíproca queda como verdadera, que es Juan no nació en Argentina, entonces no nació en Corrientes. Si Juan no nació en Argentina, entonces Juan no nació en Corrientes. Y esa es verdadera, ¿no es cierto? Ahí se puede ver bien que esta que está acá, la equivalencia entre esta proposición compuesta y esta proposición compuesta, ¿sí? Luego dice probar que las implicaciones contrarrecíprocas son equivalentes. Es decir, vamos a probar que esta es equivalente a esta y que esta es equivalente a esta, ¿sí? Fíjense que esta es la contrarrecíproca de esta. Hacemos una, alguien quería hacer hoy una de estas, vamos a hacer esa, ¿sí? La directa y su contrarrecíproca. Hacemos la tabla. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se prueba entonces que son equivalentes? Haciendo la tabla de verdad. ¿Qué nos debería dar como resultado? ¿Qué nos debería dar como resultado? Bien, ¿y eso qué se llama? Una tautología. Exactamente. P implica Q, queremos probar de que es equivalente a la negación de Q, ¿sí?
implica la negación de P. ¿Sí? Entonces hacemos su tabla. ¿Cuántas proposiciones simples tenemos? 2. 2. Entonces vamos a tener 4 casos posibles. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. No Q, la negación de Q va a ser falso, verdadero, falso, verdadero. La negación de P sería falso, falso, verdadero, verdadero. En la implicación, resolvemos esta implicación. Antecedente, verdadero, consecuente, falso, es el único caso donde me da falso. No hay más caso falso, caso contrario, verdadero. Este es el resultado de esa primera parte. En este caso, en la implicación, antecedente, verdadero, consecuente, falso, único caso donde me da falso. Caso contrario, verdadero. Observemos que tenemos esta proposición compuesta y esta proposición tienen la misma tabla de verdad. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Quiere decir que hay una tautología, es decir, que cuando le aplico la doble implicación, nos va a dar acá todo verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen igual valor de verdad. ¿Está? Ahí estamos probando de que ambas proposiciones, ¿sí?, son equivalentes. Comparto pantalla y avancemos. Bien, les queda de tarea a ustedes probar la otra, de que Q implica P es equivalente a no P implica no Q. ¿Sí? Vamos a ver ahora condición necesaria o suficiente. Dice, si P implica Q es verdadera, o sea, si una implicación es verdadera, decimos que P es condición suficiente para Q y que Q es condición necesaria para P. Es decir, el antecedente es condición suficiente para este consecuente y el consecuente es condición necesaria para este antecedente. ¿Sí? Si P implica Q es falsa, no puede hablarse de condiciones necesarias y suficientes. Condición necesaria y suficiente. Si la doble implicación P, si solo si Q es verdadera, decimos que P es condición necesaria y suficiente para Q y Q es condición necesaria y suficiente para P. Miremos un ejemplo. El ejemplo 1, nuevamente, Juan nació en Corrientes, Q, Juan nació en Argentina. La implicación, miremos acá. ¿Cuál sería? Tenemos que buscar cuál es la implicación verdadera. O si las dos son verdaderas, serían, es decir, si solamente la implicación es verdadera, tendríamos que ver esta definición. Y si la doble implicación es verdadera, tendríamos esta parte. ¿Sí? Entonces, si Juan nació en Corrientes, entonces Juan nació en Argentina, ¿esa implicación es verdadera? Las dos sí son verdaderas. Las dos son verdaderas. O sea, la implicación directa y la recíproca. Es decir, yo podría escribir acá P si solo si Q. Las dos proposiciones son verdaderas. Las dos implicaciones son verdaderas. No. No, ¿cuál no? A ver, analicemos por parte. Si Juan nació en Corrientes, entonces ¿Juan nació en Argentina? Sí. Esa es verdadera. Es Bien. verdadero. Miremos la recíproca. Si se da la recíproca también, tendríamos que poner entre P y Q el conectivo lógico doble implicación. Si Juan nació en Argentina, entonces ¿Juan nació en Corrientes? Esa es falsa. Falsa. Es falso. Esa es falsa. Necesariamente. Esa es falsa. Bien. Me quedo entonces con la verdadera. P implica Q, es la verdadera. Si Juan nació en Corrientes, entonces Juan nació en Argentina. El antecedente decimos que es condición suficiente para el consecuente y el consecuente, es decir, P es condición suficiente para Q y Q es condición necesaria para P. ¿Qué significa que es suficiente? ¿Alguien me puede decir un sinónimo de suficiente o algo? ¿Qué entienden por suficiente?
condición suficiente. ¿Necesario? No, porque después Q digo que es necesario para P. P es suficiente para Q y Q es necesario para P. ¿Equivalente? Suficiente. Cuando alguien te dice, ¿es suficiente? ¿Qué te está diciendo? Alcanza. Te alcanza. Que te alcanza con eso. Te alcanza con eso, ¿sí? Entonces, que Juan nació en Corrientes es suficiente para ser argentino. O sea, que la condición de que Juan sea correntino le alcanza para ser argentino. Ahora, Q es necesario para P. Que Juan sea argentino, necesita ser argentino Juan para ser correntino. No puede ser correntino si primero no es argentino, si no tiene la condición de argentino. ¿Sí? Entonces, P, condición suficiente para Q. Es suficiente que Juan sea correntino para ser argentino. Y es necesario que Juan sea argentino para ser correntino. ¿Sí? ¿Está bien? Avancemos. Miremos ahora este. El segundo ejemplo dice, P, 4 es un número natural par. Q, 4 es un número natural múltiplo de 2. Formemos la implicación y a ver qué nos queda. Miremos la directa, luego analicemos la recíproca y vemos si alguna de las dos implicaciones o las dos son verdaderas. Entonces vemos si analizamos las condiciones. Profe, Sí. yo no entiendo por qué hay que analizar con la recíproca. Porque si la doble implicación, a ver, miremos acá, si la doble implicación, yo estoy mirando las dos porque digo, si la directa y la recíproca son verdaderas, estaría en este caso. Que quiere decir que diría que P es condición necesaria y suficiente para Q y Q es condición necesaria y suficiente para P. ¿No? En cambio, por eso estoy mirando la directa y su recíproca. Si las dos son verdaderas, yo la escribiría así, como una doble implicación. ¿Está? Entonces miremos ahora, en este caso, P implica Q. Si 4 es un número natural par, entonces 4 es un número natural múltiplo de 2. Su valor de verdad es Verdadero. Verdadero. Bien, miremos la recíproca. Si 4 es un número natural múltiplo de 2, entonces 4 es un número natural par. Verdadero. Verdadero. Fíjense que en este caso, al ser la implicación directa y la recíproca verdadera, la podemos escribir como P si y solo si Q es verdadera. Las dos son verdaderas. ¿Sí? ¿Está? Entonces, podemos mirar que decíamos acá, si la doble implicación es verdadera, P es condición necesaria y suficiente para Q, y Q es condición necesaria y suficiente para P. ¿Qué significa? Que 4 sea un número natural par es suficiente y necesario para que 4 sea un número natural múltiplo de 2. Que 4 sea un número natural múltiplo de 2 es necesario y suficiente para que 4 sea un número natural par. ¿Sí? Fíjense que estoy diciendo esto que está acá. Estamos en esta segunda parte. Ese es el ejemplo para esta parte. ¿Sí? Bien. ¿Avanzamos? Bien, entonces, vamos a empezar ahora funciones proposicionales y cuantificadores, ¿sí? El símbolo P de X es la representación de un predicado o propiedad relativos al objeto indeterminado de X perteneciente a cierto universo o conjunto. Vamos a definir función proposicional en una variable X y decir que es toda oración en la que figura X como sujeto o objeto directo, la cual se convierte en proposición para cada especificación de X. Se presentan también funciones proposicionales con dos o más variables. Por ejemplo, P de X, el número de X es impar. Acá tenemos con una variable y ahora P de XY, dos variables, X es menor que Y. ¿Sí?
Bien. A partir de la función proposicional, se pueden obtener proposiciones de dos maneras. Una, especializando la variable. Quiere decir asignando un valor a la variable. Fijado un marco de referencia, al especializar las variables de una función proposicional, usando cualquier elemento de ese dominio se obtiene una proposición, ¿sí? Es decir, tenemos que fijar el dominio es decir, qué valores puede asumir X. Es decir, a qué conjunto numérico pertenecen estos, ¿sí? Eso debe estar fijado acá. ¿Está? Bien. Entonces, avancemos. Ejemplo, fíjense que acá está fijado el dominio de la función en el conjunto de los números enteros. Lo que me está diciendo es qué valores puede asumir X. ¿Está? Tienen que ser números enteros. En el conjunto de los números enteros, dada la función proposicional, P de X, el número X es impar, ¿sí? Es decir, X puede tomar cualquier valor entero, ¿sí? Tiene que tomar un número entero. Y entonces decimos, P de 5, el número 5 es impar, resulta una proposición que es verdadera, ¿sí? Estoy especializando la variable o dándole un valor a la variable, ¿sí? En este caso, variable 2. P de 2, el número 2 es impar, resulta una proposición falsa. Observemos, fíjense, nuevamente diferenciemos lo que es una función proposicional, ¿sí? Acá figura la variable X. Esta función proposicional la puedo convertir, transformar en una proposición. De la primera manera que estamos viendo es dándole valores a la variable. Le asigno un valor que está dentro del dominio de esa función, ¿sí? Y entonces digo P de 5 se transformó en una proposición. Esta función se transformó en una proposición y tiene un valor de verdad verdadero. En cambio, de la función proposicional yo no puedo decir si es verdadera o falsa, así como está. Si tenemos dos variables, por ejemplo, P de X y, X es menor que Y. También podemos transformar en una proposición asignándole valores a la variable. Por ejemplo, le asigno a la variable X2 y a la variable Y 14. 2 es menor que 14, resulta una proposición verdadera. Observemos que el dominio de esta función es el conjunto de los números enteros. Los valores que pueden asumir X e Y son enteros. Son números enteros. ¿Ah? Y ahora pongo P de 30, 14. Decimos que 30,14, 30 es menor que 14. Resulta una proposición falsa. La segunda manera, entonces, de transformar una función proposicional en una proposición es utilizando cuantificadores, mediante los cuantificadores. A partir de las funciones proposicionales, es posible obtener proposiciones generales mediante un proceso llamado de cuantificación, ¿sí? Vamos a utilizar cuantificadores. Asociados a la variable X, introducimos los símbolos, el símbolo para todo X, ¿sí? Y el símbolo, existe un X, llamados cuantificadores universal y existencial. Para todo X es el cuantificador universal y este cuantificador existencial. Elegido un conjunto como marco de referencia y anteponiendo estas expresiones a una función proposicional, se obtiene una proposición que es verdadera mediante el cuantificador universal si P de X es verdadera para cada X del universo del discurso. O sea, para todos los X, ¿sí? Cuantificador universal. Si la función proposicional es verdadera, si P de X es verdadera, para todos los elementos del universo del discurso. Y mediante el cuantificador existencial, cuando existe al menos un elemento para el cual P de X es verdadera. ¿Sí? Estamos diciendo existe al menos uno
que cumple con esta condición. ¿Sí? Bien. Negación de proposiciones cuantificadas. La negación de una función proposicional cuantificada universalmente es la proposición que se obtiene cambiando el cuantificador existencial y negando la función proposicional. ¿Qué quiere decir? La negación de esta proposición, fíjense que está cuantificada, si es una proposición ya, no es una función proposicional, es una proposición que está cuantificada. Entonces, la negación de para todo X se verifica P de X es equivalente a decir existe un X, cambio el cuantificador y niego la proposición. ¿Sí? La negación de una función proposicional cuantificada existencialmente es la proposición que se obtiene cambiando el cuantificador por el universal. O sea, la negación de esta, existe X tal que P de X, es equivalente a decir, cambio el cuantificador para todo X, se verifica la negación de P de X. Vamos a mirar algunos ejemplos, ahí se va a entender un poquito mejor. Dadas las siguientes proposiciones cuantificadas, expresar en el lenguaje coloquial, determinar su valor de verdad y luego obtener las proposiciones cuantificadas equivalentes a sus negaciones. ¿Sí? Entonces vamos a mirar. Por ejemplo, para todo X perteneciente al conjunto de los naturales, se verifica que X es mayor que 1. ¿Está? Esa es la primera. A ver, ¿alguien puede expresar esta proposición? Fíjense que son proposiciones cuantificadas en el lenguaje coloquial. ¿Cómo dijo, profe? ¿Me repite otra vez la consigna? Si alguien puede expresar esta proposición en el lenguaje coloquial. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Para todo X que pertenece a N, me acuerdo qué significaban los dos puntos. Se verifica que X es mayor que 1. Ahí está. Bien, pero eso, lo que estás diciendo, sigue siendo lenguaje simbólico, así como está acá definido en el lenguaje simbólico. mayores que 1, ¿puede ser, profe? Puede A ver. Todo Los números naturales son mayores que 1. Bien, ahí está. Fíjense que acá lo que está diciendo en el lenguaje coloquial es que todos los números naturales son mayores que 1. ¿Y eso es verdadero o es falso? Verdadero. Falso, porque el 1 también es un... El 1 no es un El número 1 también es un natural. Está el 0, que es menor que 1. ¿Y el 0 es natural? No, No, el 0 no es natural. El 0 no es natural. Falso. Bien. Entonces, a ver, ¿el valor de verdad de esta proposición? Falso. Falso. A ver, bueno, que alguien justifique Es falso. de nuevo. Permiso, si se me permite, es falsa debido a que no dice mayor o igual a 1. Y 1 es parte de los naturales. Y 1 no es mayor a 1. Entonces es falso. Bien, porque acá está diciendo que todos los números naturales son mayores que 1, ¿sí? Y eso no es cierto porque 1 es natural y 1 no es mayor a 1, ¿sí? Entonces esta proposición es falsa. Dice, expresar en lenguaje coloquial, determinar su valor de verdad y luego obtener las proposiciones cuantificadas equivalentes a sus negaciones. Neguemos esta, a ver. ¿Cómo se negaba? ¿Cómo se niega? Yo, profe. A ver. Sería no siempre. No todos los números son No mayores todos que los 1. números son mayores que 1. Sería E de X. No, ¿qué decíamos? Observemos acá. Vuelvo acá. ¿Cómo se niega una proposición que está cuantificada universalmente? Cambio el cuantificador, si acá tenía el para todo, cambio el cuantificador, existe X, tal que niego la proposición. ¿Está?
Entonces, ¿cómo quedaría la negación de esto? Existe. Digámoslo en lenguaje simbólico y después lo leemos en el lenguaje coloquial. ¿Existe? ¿Existe un número de los naturales tal que x no sea mayor a 1? Bien. Ahí se dice entonces, se lee, existe un número natural o existe x que pertenece a naturales, tal que cuando uno lee el existe dice existe al menos uno o existe uno, ¿sí? Existe al menos un x que pertenece a los naturales, tal que x no es mayor que 1. Está bien dicho lo que dijo el compañero, ¿sí? Ahora, si yo escribí eso en el lenguaje simbólico, ¿cómo lo dirían en el lenguaje coloquial? Que estaba ya casi medio dicho ahí. No todos los números naturales son mayores a 1. No, a ver, tenemos que escribir, en el lenguaje simbólico quedaría, existe x que pertenece a los naturales, tal que x no es mayor que 1. Ese sería en el lenguaje simbólico. ¿Y en el coloquial cómo quedaría? X pertenece a los números naturales, pero no es mayor que, pero X no es mayor que 1. ¿Existe por lo menos un número natural que no es mayor a 1? Así es, está bien. Existe, o también se puede decir hay al menos un número natural que no es mayor que 1. ¿Y esa es verdadera o falsa? ¿Verdadero? Es verdadera. Y si yo estoy diciendo que uno no hay es mayor que 1. Bien, justo el único caso que hizo falsa esta es el que está haciendo verdadera la negación de esta. Si esta proposición es falsa, su negación tiene que ser verdadera. ¿A ver? Bien. Vamos al B. Está dado en el lenguaje simbólico, ¿quién lo traduce al lenguaje coloquial? ¿Existe al menos un número entero que es mayor a 0? Existe al menos un número entero que es mayor que 0. Está bien. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero? Bien. Si yo digo que existe al menos uno, decime uno. Si existe, decime uno y te creo. 1. Bien. Está bien. Neguemos ahora. Vamos a negar. ¿Cómo quedaría la negación de esta proposición que está cuantificada? No Digamos existe en el un lenguaje, cero que es que es menor a 0. digamos en el lenguaje simbólico primero, ¿cómo quedaría? Y después lo traducimos al lenguaje coloquial. ¿Cómo quedaría en el lenguaje simbólico? En símbolos, ¿cómo quedaría? Para cada x en el conjunto de los números enteros, esa es la parte... se verifica. Se verifica que x no es mayor a 0 o algo así. Así es. Está bien. Cuando dice para todo, o se puede decir para cada, está bien. Para cada x que pertenece a z o para todo, ¿sí? Para cualquier elemento del conjunto z, ¿está? Para todo x que pertenece a z se verifica que x no es mayor que 0. ¿Y el valor de verdad de esa proposición? Falsa. ¿Qué estaríamos diciendo en el lenguaje coloquial? ¿Cómo traduciríamos esa al lenguaje coloquial? Que todo número que sea entero tiene que ser mayor que 0. Estamos diciendo que no es mayor que 0. No es mayor que 0. Perdón, me equivoqué. No es mayor que 0. Y sí hay números dentro de los números enteros que es mayor que 0. Bien. Está bien. Por Vamos ejemplo, a... el 1. Muy bien, muy bien. Por eso ya no les pregunté porque ya lo dijeron. Vamos al ejercicio C
Pero fíjense que esta es una proposición que está cuantificada y tenemos dos variables en este caso, x e y. Algo que no les pregunté. En el ejercicio A, ¿cuál es el dominio de esta función proposicional? ¿Qué son Naturales. números enteros, Natural. profe? Es el Naturales, conjunto de los perdón. números naturales. ¿Y el dominio de esta función? Entero. 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 Perdón, me corrijo, no es una función proposicional, es una proposición que se obtuvo de una función proposicional, ¿sí? Porque ya está cuantificada. Por eso le pudimos asignar un valor de verdad, ¿sí? Es una proposición, ¿está? Justo quería hacer una pregunta, Sí, Jorge. sí, Sí, en el ítem A y en el ítem B, si pueden identificar la función proposicional. exacto. ¿Cuál Estas sería son la las función proposicional en el ítem A y cuál es la función proposicional en el ítem B? El dominio ya lo tienen. O sea, miremos el A. El dominio es, ya lo dijeron, el conjunto de los números naturales. Ahora escriban o enuncien cuál es la función proposicional de la que se obtuvo esta proposición que está acá. Ahí está, gracias, Will. En la A puede ser que X es mayor a 1. Entonces, ¿cómo escribirías? Anunciaríamos así, P de X, o sea, tenemos una sola variable, se quedaría P de X, dos puntos, X es mayor a 1. X es mayor a 1. ¿Está bien? Está bien. Y en la segunda, en la B, X menor a 0. P de X, X es mayor a 0. Mayor, sí. A ver. ¿Esa era la pregunta, Will? Está. Perfecta. Respuesta Está perfecta. gran. No te escuché bien. ¿Qué? Está bien. Perfecta la ¿Seguimos? respuesta. Sí, está bien. Está bien. Gracias, gracias. Seguimos entonces con el punto C. Fíjense que en el punto C tenemos esta proposición, pero que esta viene de una función proposicional que tiene dos variables, X e Y. Ya de entrada podemos identificar cuál es el dominio de esa función proposicional de la cual viene esta proposición. ¿Cuál sería el dominio? Y vayan pensando en cuál sería la función proposicional también. ¿Los números enteros? Los números enteros. Bien. El dominio es el conjunto de los números enteros. Bien. Y entonces ahora dice, existe un X que pertenece a Z. Yo leo en el lenguaje simbólico y ustedes van a ir pensando en cómo se traduciría esto en el lenguaje coloquial, qué es lo que está diciendo en el lenguaje coloquial y el valor de verdad de esta proposición. Existe un X que pertenece a Z, tal que para todo Y que pertenece a Z, se verifica que X más Y es igual a Y. A ver, bueno, vamos por partes. ¿Quién puede traducirlo al lenguaje coloquial? Yo sí puedo probar. Existe un número que pertenece a Z. No sé cómo se dice Tal que. Tal que todo número de I, todo número de I pertenece a Z. Lo repito Se verifica. Se verifica que X más Y, un número más otro número es igual. El final no sé cómo decir, perdón. Y, es una I. Lo que pasa es que lo que estoy viendo es que estás
te estás entrenando para leer bien en el lenguaje simbólico, pero sigue siendo lenguaje simbólico dicho con todas las letras, digamos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que dice en el lenguaje coloquial? Alguien que pueda traducir lo que está escrito en Profe, símbolos acá. Sí, a ver. podría ser que dentro de los números enteros hay al menos uno que sumado con otro número entero da como resultado este segundo número. Exacto, esa me gustó más, ¿sí? Fíjense lo que dice el ¿Implica compañero. que x sea igual a 0? Bien, alguien está diciendo ya, se está adelantando a la respuesta y dice que eso implica que x igual a 0. La pregunta es, pensemos primero, traducimos bien y después díganme si es verdadero o falso y entonces si es verdadero díganme quiénes son esos. A ver, dice que hay al menos un entero, tal que, o sea, tal que sumado a cualquier otro entero da este segundo, ¿sí? Da este otro, digamos, ¿sí? La pregunta es, ¿hay al menos un entero que sumado a otro entero de este otro? Sí. Sí, verdadero. Sí. ¿Quién es? Sí, el 0. 0. Quiere decir que hay uno, 0, que sumado a cualquier otro me da este otro, es 0. Quiere decir que esta proposición, ¿qué valor de verdad tiene? Verdadero. 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 Bien, neguemos ahora esta. Vamos a negar esta. ¿Quién niega? Neguemos en el lenguaje simbólico primero, que ya lo sabemos hacer, cambiamos los cuantificadores, negamos la proposición, y después, después lo traducimos y determinamos el valor de verdad. ¿Cómo quedaría en el lenguaje simbólico la negación de esta? Podría ser para cada x que existe en el conjunto Z, existe al menos un y. Para cada x que existe, ¿estás usando el cuantificador universal o el existencial? El universal, la A invertida. Ah, o sea que sería para todo x o para cada para x todo. que Sí. pertenece a Z. Claro, ¿sí? pensé que dije eso. Claro. A ver, voy de vuelta. Para cada x que existe en el conjunto Z. Claro, que pertenece a Z. ¿ves? Este Ahí dije símbolo existe. pertenece. Claro. Claro. Que pertenece a Z, tal que. Se verifica. Se verifica, puede decir. Claro, se verifica. Que existe. Que existe al menos un i, ¿sí? Un número i que pertenece a Z. O la negación sería que no pertenece a Z. No, porque lo que dice que para negar, decimos cambiamos los cuantificadores y negamos la proposición. Ah, entonces me faltaría tal que Tal que. X más Y es distinto de Y. Muy bien, muy bien. Repito yo entonces lo que dijo el compañero en el lenguaje simbólico. Él dijo, para todo X que pertenece a Z, se verifica que existe un Y, o sea, estoy cambiando el cuantificador que pertenece a Z, tal que X más Y es distinto de Y, estoy negando la proposición. A ver, en el lenguaje coloquial, ¿qué estaría diciendo? Que x es distinto de 0. Acá lo que estaría diciendo es para todo X, para cualquier X que yo tomo acá, hay uno tal que sumado a esto sea distinto. Miremos en este caso, por ejemplo, este sería parecido a eso, pero analicémoslo en este caso. Vamos al punto D. Dice,
Lo leo yo en el lenguaje simbólico, ustedes lo traducen y después lo comparamos con este. Para todo x que pertenece a z, se verifica que existe un y que pertenece a z, tal que x más y es igual a 0. O sea, le aclaro que en este caso, en el punto C, esta es una propiedad que se llama que el 0 es el elemento neutro para la suma en el conjunto de los números enteros, ¿sí? En este caso, fíjense que acá estamos usando el otro cuantificador. Digo, para todo x, fíjense que acá existe, acá dice, para todo x que pertenece a z, se verifica que existe y que pertenece a z, tal que x más y es igual a 0. A ver, ¿qué es por ahí lo que quiero analizar acá es qué significa esto y acá qué significa esto? No es lo mismo decir que existe uno para todo que para todos existe uno, ¿sí? No es lo mismo que yo diga hay uno para todos que para todos hay uno, ¿sí? ¿O es lo mismo? Si yo digo, por ejemplo, a ver, ¿por qué? Si yo digo, por ejemplo, hay un alfajor para todos, ¿es lo mismo decir para todos hay un alfajor? No. No. ¿Qué caso se identifica con cada uno? ¿Con qué caso se identifica cada uno? En el caso de existe, significa que hay uno, al menos uno. Y en para todos, hay uno para cada número, digamos, para cada valor que puede tomar. Bien, en este caso decimos que hay uno que funciona para todo. ¿Quién es ese uno? ¿Quién es ese uno en el C? El 0. El 0 funciona para todo. El ¿sí? 0. Bien, el 0 sumado a cualquier otro me da ese otro. ¿sí? Y en este caso le dice, para todos hay uno. Entonces, para todo x que pertenece a z, existe un y que pertenece a z, tal que x más y es igual a 0. A ver, ¿qué está diciendo acá? ¿Quién lo traduce al lenguaje coloquial? Todo número entero sumado por algún otro es igual a 0. Todo número entero sumado a cualquier otro, sumado por otro es 0. Todo número entero Para cada valor de i existe un x que tiene el valor opuesto, sería. O sea, jugado. Exacto, esta es la propiedad del opuesto. ¿sí? En el conjunto de los números enteros, todos los números tienen un opuesto. ¿sí? Para cada valor de x, ¿sí? Para cada valor de x hay un i tal que sumado, que también es entero, el i también es entero, que sumado da 0. ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy pensando en el 5, ¿quién sería? Si x es igual a 5, ¿quién es el i que sumado da 0? Menos 5. Bien, si estoy pensando en el menos 15, si x es igual a menos 15, ¿quién sería el i que sumado da 0? Menos 15. El 15. Sí, el 15. Ah. ¿Y si x es 0? El 0. El 0, o sea que el 0 es opuesto de sí mismo. ¿sí? Bien. Algo que nos está faltando también es cuál es la función proposicional de la que deviene esta proposición. Miremos la C primero, que era lo que nos preguntó hoy el profe Wilfredo. Entonces, que alguien diga cuál es la función proposicional de la cual devino esta proposición. La C. La C puede ser P, X, I, es igual, o de los puntos, X más Y es igual a Y. Bien, esa es la función proposicional de la cual deviene. ¿Y el dominio cuál era de esa función? Todos los números enteros. Muy bien, el conjunto de los números enteros. Y pensemos ahora para esta función proposicional.
Para esta X proposición, más perdón. Y igual a 0. Bien. P de XY, dos puntos, X más Y es igual a 0. ¿Sí? ¿Y la negación de esta cómo quedaba? La negación de esta, ¿cómo queda? Puede ser, existe al menos un número en el conjunto de los enteros tal que X más Y no es igual a 0 o es distinto a 0. Claro. Te faltó cambiar este cuantificador, me parece. Claro. Entonces quedaría, existe X que pertenece a Z, tal que para todo Y que pertenece a Z, se verifica que X más Y, ¿cómo negamos esta proposición? No de igual a 0. Claro, Es distinto. X más Y es distinto de 0. Exacto. A ver, Will, ¿querés decir algo? Bien. No, solamente un comentario. Sí. Estaría bueno que se pasen luego, en forma coloquial, que es lo que dicen los ítems A, B y C, A, C y D. Ah, no, los cuatro, A, B, C y D, en forma coloquial y coloquialmente lo nieguen, para que entiendan qué es lo que hace, además de que le quede mecánicamente lo de cambiar el existe por el para todo y el para todo por el existe, que le quede qué es lo que significa la negación. Eso quizás, como va a llevar un poco más de tiempo el análisis de eso, lo pueden hacer en los prácticos. Pregúntenle a su profe de la práctica qué significa la negación, para entender la negación y no solamente esta cuestión mecánica de cambiar el existe por el para todo, por la respuesta que escuché, la forma mecánica de cambiar el existe por el para todo por el existe, como que la van teniendo. Porque no me queda claro si entienden qué es la negación, qué significa la negación. Ajá. Nada más. Está bien, está bien. Igual son 9:30 ya. No sé si le dejamos un recreito para que empiecen la práctica o... Sí, ¿eh? ¿Te parece? Ya habría que empezar conjuntos, pero podemos empezar la semana que viene. Dale, como quieras. Sí, entonces le damos un recreo para que preparen su mate, vayan al baño y entonces